Hola chiquillos, ¿cómo están? Aquí estamos en otro video y ahora les traigo este recordatorio para los estudiantes de tercero medio que están este año, ya que van a estudiar medidas de dispersión. Y para poder aprender medidas de dispersión tienen que saber lo que son las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, que se enseña aproximadamente entre séptimo y octavo básico y que no causa tanto problema, pero sí hay una parte que es un poquito más complicada, que es la que les traigo, que es cuando tenemos datos agrupados. Cuando tenemos datos agrupados tenemos que ocupar estas ecuaciones y lo que era tan sencillo como sumar todos los datos y dividirlos por el total, o encontrar el dato que se encontraba al centro en el caso de la mediana cuando se ordenan de menor a mayor, o simplemente el dato que más se repite como en el caso de la moda, pasan a ser un tanto más difíciles, ya que ocurre esto. En una tabla con intervalos nosotros tenemos cantidades de datos que están pero aquí. Es decir, por ejemplo, en la masa de estudiantes de séptimo básico yo voy a utilizar intervalos. Por ejemplo, hay 10 estudiantes que masan entre 50 y 55 kilogramos. Entonces yo no sé si uno pesa 51, el otro pesa 53, no lo sé, porque están agrupados en intervalos. Es por esto que necesitamos recurrir a estas ecuaciones. Así que voy a partir explicando cada una de ellas, porque se ven un tanto complicadas, pero simplemente debemos saber qué significa cada cosa y organizarnos en una tablita como la que yo les muestro aquí. Así que partimos con la media, o promedio como conocemos. Este símbolo significa la sumatoria, que yo voy a sumar desde el primer dato hasta n, que en este caso n es la cantidad total de datos que hay. O sea, voy a sumar desde el primer dato hasta el último, pero considerando que yo voy a tener esto de acá. Y esto significa x sub i es la marca de clase, que la vamos a calcular acá en breve. Y f sub i es la frecuencia absoluta que me van a ir dando, dividido en la cantidad total de datos. O sea, necesito hacer esta multiplicación con esta más su marca, por su marca de clase, y lo voy a sumar con esta por su marca de clase, y lo voy a sumar con esta por su marca de clase, con todos los que hay, y los vamos a dividir en el total. Ya lo vamos a ver después en un ejercicio. Para calcular la mediana, tenemos esto. LI significa límite inferior. Ya, pero límite inferior ¿de cuál de estos? Lo que pasa es que vamos a tener que ver en qué intervalo se va a encontrar la mediana, y en base a eso vamos a ocupar el límite inferior en el cual se encontraría la mediana. Luego, n es la cantidad total de datos, f mayúscula, ojo porque hay f mayúscula y f minúscula. F mayúscula es la frecuencia acumulada, que es la suma de estas frecuencias que se va poniendo acá al lado, pero cuando tiene un menos 1, por ejemplo, si vamos a trabajar en este intervalo, yo no me voy a ir acá, sino que si dice menos 1, me voy al anterior, ¿ya? F sub i vendría a ser la frecuencia absoluta y la A sería la amplitud, que sería la amplitud, depende del intervalo en el que esté trabajando. Y en el caso de la moda tenemos también el límite inferior, porque tenemos que ver cuál es el intervalo que más se repite y trabajar en ese intervalo. El límite inferior de aquel intervalo, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta pero del intervalo anterior, porque tiene un menos 1. Acá tenemos lo mismo que arriba y le vamos a sumar la frecuencia absoluta en ese intervalo menos la frecuencia absoluta en, si dice más 1, es el intervalo que viene después. Y esto se multiplica nuevamente por la amplitud. Así que acá tenemos un resumen de lo que significa cada cosa, para que si no lo tienen pueda tomar apunte y pueda indicar en cada una de las ecuaciones que aparecen ahí. Así que antes de calcular cada una de estas cosas, primero vamos a completar nuestra tabla para poder hacer esto más fácil, ya que en el ejercicio nos están pidiendo encontrar la media o promedio, la mediana y la moda de los datos agrupados en esta tabla donde muestra la masa de estudiantes de séptimo básico y, como ya vimos, está en intervalos y no tan solamente la frecuencia absoluta de cada uno de ellos. Así que vamos a borrar y vamos a comenzar a completar nuestra tabla. Para comenzar a completar nuestra tabla debemos entenderlo bien. Hay 5 estudiantes que masan entre 40 y 45 kilos. Pero estos 45 kilos no están aquí porque el corchete va hacia afuera. Es decir, es hasta casi 45 kilos porque acá están los que sí pesan 45 kilos, masan, perdón. Porque aquí el corchete está hacia adentro.
acá son los que casi llegan hasta 50, y acá todos los que están en 50 hasta casi 55, de 55 hasta casi 60, y acá, como les dije, por ejemplo, tenemos dos estudiantes que masan entre 55 y casi 60 kilos. Bien, esto se llama frecuencia absoluta y vamos a completar la frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias que se encuentran hasta ese intervalo en el que voy a estar. Es decir, acá tengo 5 y la frecuencia acumulada hasta casi 50 kilos va a ser la suma de todas las frecuencias absolutas que hay antes. O sea, 8 más 5 son 13. Y para ir completando más abajo debemos ir sumando 13 con la frecuencia absoluta que continúa. O sea, acá sería 23. 23 más 12 me da 35 y 35 más 3 me da un total de 38. Es decir, nosotros de hecho ya sabemos con esto que mi n mayúscula, o sea la cantidad total de datos que hay, es 38. O sea, tengo 38 estudiantes en esta tabla con los datos agrupados. X sub y, esto dijimos que era la marca de clase. Y la marca de clase la vamos a calcular como la suma de estos dos datos, o sea, del límite inferior y del límite superior del intervalo dividido en 2. O sea, vamos a encontrar el dato que se encuentra justo al centro en este intervalo. Si sumamos 40 más 45, 40 más 45 dividido en 2, eso me va a dar 85 dividido en 2, que sería 42,5. Bien, y esto sería la marca de clase, o sea, estamos eligiendo a un representante de este intervalo cuando nosotros hacemos la marca de clase. Y al hacer la marca de clase de cada uno de estos, como les dije, podemos sumarlos y dividirlos en 2, o simplemente si tenemos la habilidad mental de poder hacerlo, colocamos el dato que está justo al centro en estos intervalos. O sea, acá sería 47,5. Entre 50 y 55 tenemos a 52,5. Entre 55 y 60 tenemos a 57,5. Y entre 60 y 65 tenemos a 62,5. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular esto. Esto nos sirve para cuando vamos a calcular la media, o sea el promedio, que vamos a calcular la multiplicación de la marca de clase con la frecuencia absoluta. O sea, vamos a multiplicar este dato con este y su resultado lo vamos a colocar acá. Este dato con ese y vamos a colocar ahí su resultado. Y nos vamos a apoyar con la calculadora. O sea, 42.5 por 5, eso me da 212,5. Bien, entonces ya aquí completamos nuestra tabla y vamos a proceder a calcular la media. Entonces, para la media, lo que me van a pedir es la sumatoria, o sea, la suma desde el primer dato hasta el total de datos, que serían 38, pero no lo vamos a colocar acá, simplemente ya sabemos lo que significa, de esto que está aquí. Es decir, voy a tener que sumar los x sub i por fi de este intervalo más este intervalo más este intervalo más este intervalo más ese intervalo. O sea, esta sumatoria partido en n sería 212,5 más 380 más 525 más etcétera, hasta llegar al final, y esto tendríamos al final, que sería acá, ¿verdad? Y tendríamos que dividir por el total de datos que hay, que sería 38. Entonces, ¿qué nos va a dar esta sumatoria de arriba? Nos va a dar, lo tenemos calculado por acá previamente, es 1995. O sea, acá la sumatoria de los xy por fi sería 1995. Es decir, todo esto suma 1995 y al dividirlo en 38 nosotros vamos a poder encontrar el promedio de estos datos que están agrupados. Y nos da 52,5 kilogramos. O sea, el promedio, la media de estos 38 estudiantes que se encuentran esparcidos en estos intervalos sería 52,5 kilogramos. Bien,
Así que vamos a borrar aquí y vamos a proceder a calcular la mediana. Entonces, ahora vamos a trabajar con la mediana. Y para poder calcular la mediana, primero debemos definir cuál intervalo necesitamos ocupar. Y para saberlo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El intervalo a trabajar va a ser n dividido en 2. Si tomo n dividido en 2, esto sería, el n es 38, dividido en 2, esto me da 19. Esto quiere decir que el dato que se va a encontrar más o menos al medio, ya de esta cantidad total, va a ser el número 19. Yo teniendo el número 19, lo que voy a hacer es mirar en las frecuencias acumuladas el número que está superior a 19. En este caso, el número que le sigue a 19 sería el número 23. Esto quiere decir que en este intervalo se va a encontrar mi mediana. Y en este intervalo yo voy a trabajar. Por lo tanto, cuando yo me refiera al límite inferior, voy a tener que ver el límite inferior, pero de este intervalo que yo voy a trabajar, porque yo sé que aquí yo voy a encontrar la mediana. Entonces, vamos a reemplazar los datos que necesitamos. La mediana va a ser igual a el límite inferior del intervalo. El límite inferior sería 50. Y a esto tenemos que sumarle y ocupamos la misma forma. N partido en 2 sería 38 dividido en 2, que ya lo tenemos, ¿verdad? Menos, y aquí es donde no nos podemos enredar porque no es tan complejo. La frecuencia F mayúscula, frecuencia acumulada, pero si a mí me aparece un menos 1, quiere decir que es del intervalo anterior. O sea, acá estoy en la frecuencia acumulada en el intervalo, pero como me dice menos 1, es el intervalo anterior, o sea, 13. Dividido en la frecuencia absoluta de ese intervalo, y la frecuencia absoluta de este intervalo es el número 10. Y esto se va a multiplicar por A, que A sería la amplitud. ¿Cómo calculo la amplitud? La amplitud de este intervalo sería nada más ni nada menos que restar el límite superior menos el límite inferior, o sea, 55 menos 50, y la diferencia es 5. Y ahora podemos proceder a calcular. Vamos a escribir esto un poquitito más fácil. 38 dividido en 2 sabemos que es 19. Y 19 menos 13 sabemos que es 6. O sea, esto sería 6 partido en 10. Y esto estaría multiplicado por 5. Y aquí vamos a usar calculadora. No nos vamos a complicar. Entonces, ojo que esto es una suma. La suma se realiza al final porque primero tenemos una multiplicación. Y acá sería 6 por 5 dividido en 10 más 50. Y eso nos da 53. O sea, la mediana de esta tabla de datos agrupados es 53 kilogramos. O sea, para mí yo voy a considerar que el dato que se encuentra justo al centro en esta tabla de datos agrupados, cuando tal menor a mayor, es 53 kilogramos. ¿Bien? Así que ahora vamos a proceder por último a calcular la moda. Bien, chiquillos, entonces ahora pasamos a calcular la moda. Y para calcular la moda, como normalmente tenemos el límite inferior y nos referimos a la frecuencia, tenemos que saber qué intervalo vamos a trabajar para encontrar la moda. Y es simplemente el intervalo que tenga mayor frecuencia absoluta, o sea, el intervalo donde se encuentre la mayor concentración de datos. Entonces miramos la frecuencia absoluta y nos damos cuenta que acá tengo 12 datos, por lo tanto, este va a ser mi intervalo donde yo voy a encontrar la moda. Y ahora empezamos a reemplazar los datos en la ecuación correspondiente. Entonces tenemos la moda. Y la moda sería el límite inferior del intervalo que yo estoy trabajando, que en este caso sería 55. Y a esto le tenemos que sumar, y aquí nuevamente no nos podemos confundir. Fi es la frecuencia absoluta de ese intervalo, que en este caso sería 12. Y a eso le vamos a restar la frecuencia absoluta del intervalo anterior, o sea, 10. Y abajo tenemos en paréntesis, cuidado con el uso de paréntesis, nuevamente la misma expresión que está arriba si nos damos cuenta, o sea, la frecuencia absoluta del intervalo, que sería 12, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que sería 10.
Cerramos paréntesis, colocamos esta suma y ahora tenemos nuevamente la frecuencia absoluta del intervalo que estamos trabajando, que sería 12. Y eso tenemos que restarle la frecuencia absoluta del intervalo, si acá dice más 1, es del intervalo que viene después, o sea, sería 3. Cerramos paréntesis, cerramos el paréntesis grande, y esto debe ser multiplicado por la amplitud del intervalo, que en este caso nuevamente la amplitud sería 5, ya que la diferencia entre 60 y 55 sería 5. Esta expresión, disculpen mi letra, ahora sí, esta expresión la vamos a acortar un poquito más y luego vamos a utilizar la calculadora, que en este caso sería 55 más 12 menos 10 es 2, y abajo tengo 12 menos 10 sería 2, 12 menos 3 sería 9, ¿verdad? Entonces acá tengo 2 más 9, esto sería 11, y finalmente lo vamos a multiplicar por 5. Y como les dije, vamos a utilizar la calculadora. Esto sería 2 por 5 dividido en 11 más 55. Lo que me da que la moda es 55,909. Esto está en periódico, lo vamos a dejar ahí solamente cortando con 3 decimales, y esto está en kilogramos. ¿Bien? Entonces voy a considerar que para esta tabla de datos agrupados el dato que más se está repitiendo sería aproximadamente 55,9 kilogramos. ¿Ya? Así que esto ha sido las medidas de tendencia central para datos agrupados, ¿ya? Que es bastante diferente, entre comillas, de cuando tenemos los datos sueltos, que ahí es mucho más sencillo, y esta es una base que tenemos que tener para luego pasarnos a las medidas de dispersión. Así que espero les haya servido este video, déjenme su like, suscríbanse a mi canal, lo invito, y compartan con sus compañeros, ¿ya? Que les vaya muy bien, practiquen y que estén muy bien. Chao.